La NASA está encubriendo algo aterrador bajo el subterráneo en la Tierra que no quieren que el público se entere. Nadie se percató del fracaso del experimento durante 11 días. Así fue como el aislado Prometeo, con base en la Tierra, quedó enterrado en un pozo minado fuera de servicio a las afueras de Sudbury, Ontario, aislado deliberadamente del mundo exterior para simular las condiciones del espacio profundo. 25 investigadores, sin internet, sin líneas telefónicas, sin comunicación, salvo una ráfaga semanal de datos cifrados a la sede de la NASA en Houston. Cuando la primera ráfaga semanal no llegó a tiempo, el equipo de supervisión asumió que se trataba de un mal funcionamiento del equipo. Al no llegar la segunda ráfaga, enviaron a un técnico llamado Daniel Corrian. Bajó solo por el hueco del ascensor un martes por la mañana, con la esperanza de solucionar un problema con un transmisor averiado. Las imágenes de su cámara corporal, recuperadas 3 semanas después de la cabina del ascensor vacía, mostraron lo que encontró. Las instalaciones funcionaban a la perfección. Todos los sistemas funcionaban, cada luz estaba encendida, y en cada superficie, paredes, suelos, techos, equipos de música, muebles, se veían palabras escritas a mano, cubriendo cada centímetro visible, escritas en lo que el análisis forense confirmó posteriormente como una mezcla de tinta, colorante alimentario y sangre humana. La misma frase repetida decenas de miles de veces con 25 estilos de escritura diferentes. Sabe que estamos aquí. Ha estado escuchando en el silencio. El experimento le dio una puerta y no podemos cerrarla. Las grabaciones de Daniel lo mostraban caminando por pasillos vacíos, leyendo las paredes, con la respiración cada vez más agitada en cada habitación. Los camarotes de la tripulación eran lo peor. Había fotografías personales dispuestas en cada cama, mirando hacia el techo, todas desfiguradas con el mismo símbolo, un círculo atravesado por una línea. Cancelar. Borrar. Fin. Los diarios de los investigadores recuperados posteriormente documentaron una progresión que el equipo de supervisión aún intenta comprender. Del 1 al 10, operaciones normales. El 11, un investigador llamado Spencer Bass informó haber escuchado respiración dentro de las paredes durante el turno de noche. El 15, toda la tripulación confirmó haberla escuchado. El 20, dejaron de llamarlo respiración y comenzaron a llamarlo aprendizaje. El 28, la última entrada del diario escrita por el comandante de la base, Noel Ashford. Su caligrafía se deterioró, pasando de ser una precisa escritura militar a un pergamino apenas legible. Aprendió nuestro idioma escuchándonos. Aprendió nuestros miedos con nuestras conversaciones. Ahora está aprendiendo nuestras formas. Podemos oírlo practicando en los niveles inferiores. Acertando con las proporciones. Acertando con las voces. Cuando suba las escaleras, no sabrás quiénes somos nosotros y quiénes son él. Nosotros tampoco. Ese es el verdadero resultado del experimento. El aislamiento no pone a prueba la resistencia humana. Pone a prueba lo que se mueve en el espacio vacío que te rodea cuando nadie más te ve. Daniel nunca llegó a los niveles inferiores. Su cámara captó movimiento detrás de él en el minuto 47. Una figura que parecía humana, pero no lo era. De pie en un pasillo por el que ya había pasado, con un rostro que luego reconoció de las fotografías de la tripulación. Sonreía. Y estaba entre él y la única salida. La grabación continuó durante otros 12 minutos. No describiré lo que mostró. Me llamo Theo Galloway. Formé parte del equipo de rescate enviado tras Daniel. Esto es lo que nos pasó allá abajo y por qué nunca volveré a sentarme en una sala tranquila. Nos informaron en una sala de conferencias sin ventanas en la base de las fuerzas canadienses en North Bay, a unas 4 horas al sureste de Sudbury. 6 de nosotros alrededor de una mesa plegable que olía a laminado viejo y café quemado. El tipo de sala donde las malas noticias se sienten como en casa. Para entonces, llevaba 3 años en la División de Recuperación de Emergencias de la NASA. Trabajos principalmente rutinarios, recuperar discos duros dañados de las instalaciones de pruebas, catalogar equipos. Tras apagados controlados, redactar informes que nadie leía. Nunca me habían enviado a recuperar personal.
Wes Cullen dirigía la sesión informativa. Con formación en la fuerza aérea, mandíbula cuadrada, esa postura que te hacía sentarte erguido sin pensarlo. Tenía una voz que parecía una lata de gravilla, y la usaba con moderación, lo que te hacía prestar atención cuando lo hacía. Prometheus se apagó hace 19 días, dijo, mientras pasaba diapositivas de diagramas arquitectónicos. El pozo de la mina, las viviendas reconvertidas, los módulos de laboratorio, las áreas de recreación, todo ello hundido a 400 metros bajo tierra en el granito del escudo canadiense. No se ha recuperado el primer técnico enviado. Las imágenes de su cámara corporal han sido revisadas parcialmente y clasificadas por encima de nuestra autorización. Lo que sí sabemos es esto. Los 25 investigadores asignados al proyecto están desaparecidos. No se han encontrado cuerpos. No hay señales de salida a la superficie. Sus vehículos aún se encuentran en la parte superior del estacionamiento. Se detuvo en una imagen de la entrada de la mina. Un búnker de hormigón achaparrado rodeado de pinos achaparrados, cubierto por la nieve de principios de noviembre. Parecía un sitio industrial olvidado en el norte de Ontario. El tipo de lugar que pasarías por la autopista transcanadiense sin mirarlo dos veces. Entramos, evaluamos la integridad estructural, documentamos todo y localizamos al personal, vivo o muerto. Nate Torrens se inclinó hacia mí. Era el especialista en comunicaciones del equipo, con la complexión de un corredor de fondo y unos ojos grises y serenos que nunca parecían coincidir con la crisis que lo rodeaba. Habíamos sido amigos desde la orientación básica en el Centro Espacial Johnson, cuando ambos éramos demasiado jóvenes y estábamos demasiado ansiosos por saber a qué nos habíamos apuntado. ¿Te das cuenta de que no dijo rescate?, susurró Nate. Me había dado cuenta. El resto del equipo llenó la mesa. Gil Overett se encargó de la evaluación de riesgos biológicos. Un hombre mayor, de casi 50 años, siempre bronceado incluso en noviembre, con un humor seco que afloraba en los peores momentos. A su lado estaba Lenny Bradshaw, nuestro ingeniero estructural, quien no paraba de crujir los nudillos durante la sesión informativa hasta que Gil le puso una mano en la muñeca, sin mirarlo. El más joven era Cory Whitmore, un especialista en recuperación de datos recién salido de Caltech, que no había dicho ni una palabra desde nuestra llegada y parecía estar esforzándose por no vomitar. Wes distribuyó nuestro equipo de comunicaciones, unidades de radio de línea fija, sin conexión inalámbrica. El pozo de la mina bloqueaba las señales de satélite y la red interna de la instalación estaba aislada por diseño. Estaríamos conectados por cable de cobre y voz. Una cosa más, dijo Wes, y algo en su tono cambió. Dejó el control remoto. La grabación parcial que nos permitieron ver. Durante los primeros 12 minutos, el técnico, Coran, informó que las instalaciones estaban en completo silencio. Nada de silencio. Silencio. Sin zumbidos de ventilación, sin ruido eléctrico, nada. Los sistemas ambientales estaban funcionando. Podíamos verlo en sus instrumentos, pero él no podía oírlos. Dejó que se asentara. Prometeo fue diseñado para estudiar los efectos psicológicos del aislamiento en el espacio profundo. Parte de esto incluía un sistema de amortiguación acústica en los niveles inferiores. Supresión acústica experimental de grado militar. ¿Qué tan silenciosos estamos hablando?, preguntó Gil. Menos 12 decibeles en las secciones más graves, más silencioso que cualquier ambiente natural en la Tierra. Gil silbó suavemente. Eso te trastornará la cabeza en una hora. Empiezas a oír tu propia sangre correr. El equipo del proyecto pasó 5 semanas en ello, dijo Wes. Nadie habló por un momento. La luz fluorescente sobre la mesa zumbaba, un sonido que normalmente no registraría, pero en ese silencio entre sus palabras, sonó escandalosamente alto. Descendemos mañana a las 6, continuó West. Equipos de 2 hombres, contacto constante por radio. Nadie va solo a ningún sitio. Si oyes algo que no puedes identificar, lo reportas y mantienes la posición. ¿Despejado? Todos asentimos. Cory tenía los nudillos blancos alrededor de su botella de agua. Esa noche no pude dormir. La base nos había proporcionado alojamiento temporal,
Habitaciones idénticas con camas idénticas y vistas idénticas a un muro de hormigón. Me tumbé en el fino colchón, mirando al techo, mientras escuchaba cómo el edificio se acomodaba a mi alrededor. El chasquido de las tuberías, el murmullo distante de un televisor al final del pasillo. No dejaba de pensar en lo que Wes no nos había contado. Las partes clasificadas de la grabación de Daniel corrían 12 minutos. ¿Qué le habían dejado ver al jefe de equipo? Y lo que viniera después, no. En mi experiencia, la NASA clasificaba las cosas por dos razones: seguridad nacional o vergüenza. Esto no me pareció ninguna de las dos. Parecía algo para lo que aún no tenían una categoría. Nate llamó a mi puerta alrededor de la medianoche. Estaba de pie en el pasillo con una camiseta arrugada y pantalones de chándal, el pelo recogido a un lado, sosteniendo 2 latas de ginger ale como ofrenda de paz. «Yo tampoco puedo dormir», dijo. Lo dejé entrar. Nos sentamos en extremos opuestos de la cama, con la espalda contra la pared, y bebimos ginger ale caliente sin hablar de nada en particular. Un partido de los Raptors que habíamos visto el mes pasado, un bar en Houston que había cerrado. Si la quemadura solar de Hill era un problema médico o simplemente terquedad. Esa conversación fácil que se da entre dos personas que se conocen lo suficiente como para darse cuenta de cuando el otro tiene miedo. Alrededor de la 1 de la madrugada, Nate dejó su lata vacía en la mesita de noche y dijo en voz muy baja: «Theo, ¿qué crees que vive en un lugar más silencioso que el silencio?» No tenía respuesta. No entonces. Pero la pregunta se me quedó en el pecho como una piedra tragada, y seguía ahí, pesada e indigesta, cuando la alarma me despertó a las 5. El ascensor nos dejó 400 metros en poco menos de 3 minutos. La jaula era industrial, de acero desnudo, con paredes de malla. Una sola bombilla en el techo que se balanceaba con el descenso y proyectaba nuestras sombras como fantasmas inquietos. Nadie hablaba. El pozo olía a roca mojada y aceite de máquina, y en algún lugar debajo de nosotros, los cables crujían con cada metro de profundidad. Como si la propia mina se resistiera a dejarnos entrar. Wes nos había emparejado. Él y Cory se encargarían del ala administrativa y las salas de servidores. Hill y Lenny evaluarían los módulos del laboratorio y la enfermería. Nate y yo dibujamos las residencias y el nivel de recreación. Los últimos lugares donde había vivido la tripulación antes de que todo se descontrolara. El ascensor se estabilizó con una persiana hidráulica y las puertas se abrieron. Y lo primero que percibí no fue una imagen. Fue una ausencia. Hill nos había advertido. Menos 12 decibeles. Pero saber un número y estar dentro son dos experiencias completamente diferentes. El silencio en ese pasillo no era solo quietud. Tenía peso. Me presionaba los tímpanos como el cambio de presión en un vuelo en descenso. Solo que no había compensación, ni chasquido, ni alivio. Solo una densidad en el aire que parecía oponerse al sonido de mi propia respiración. «Revisen la radio», dijo Wes, y su voz a través del teléfono fijo sonó extrañamente plana, desprovista de su habitual resonancia grave. Todos lo confirmamos. El cable de cobre funcionaba. Menudo detalle. Permanezcan en sus secciones asignadas. Reporten cualquier cosa inusual. Nos reuniremos aquí en 90 minutos. Nate y yo nos movimos al este siguiendo el plano que Wes nos había distribuido durante la sesión informativa. El pasillo era lo suficientemente amplio para 2 personas, con paredes de hormigón vertido, iluminación empotada que aún funcionaba a plena potencia y cubría cada centímetro de esas paredes, tal como mostraba la grabación de Daniel. Una escritura densa, obsesiva, que se extendía desde el zócalo hasta el techo en capas superpuestas. Esperaba que pareciera un grafiti. No fue así. De cerca, la caligrafía tenía una uniformidad desesperada, como si 25 personas diferentes hubieran intentado escribir la misma frase de la misma manera, reprimiendo sus propios estilos naturales, forzando sus manos a seguir un patrón común. Las mismas palabras una y otra vez. La tinta era principalmente de rotulador negro, pero se veía donde se habían agotado las existencias. Manchas marrones que se volvían rojizas cerca de los bordes, zonas donde el colorante alimentario se había vuelto más oscuro.
Nate pasó su dedo enguantado por una sección cerca del marco de una puerta. Algunas de estas capas están secas y agrietadas. Otros siguen siendo de mal gusto. Retiró la mano y estudió la leve mancha en la yema del dedo. No lo escribieron todo de golpe. Fue un proceso continuo. Días, quizás semanas de escritura. La primera habitación a la que entramos fue la zona común, un gran espacio rectangular con sofás modulares, una estantería y una mesa de ping-pong plegada contra una pared con las palas aún encima. Una pantalla montada en la pared mostraba un salvapantallas congelado. Una lenta rotación de la Tierra vista desde la Estación Espacial Internacional. Esa apacible canica azul giraba en silencio digital. Alguien había pegado con cinta adhesiva una versión dibujada a mano del símbolo de negación directamente sobre la pantalla. La cinta se estaba despegando en las esquinas. Los muebles habían sido empujados hacia el perímetro en una formación cuidadosa, sin ser lanzados ni empujados, sino dispuestos como si 25 personas hubieran decidido en colaboración que el centro de la sala debía estar despejado. Y en ese espacio despejado, alguien había dibujado una versión enorme del símbolo de las fotografías, un círculo atravesado por una sola línea vertical. Tenía casi 3 metros de diámetro. Reproducida en lo que el equipo forense confirmó que era sangre humana, tipo O negativo. Los bordes del círculo eran precisos. Quien lo dibujó se tomó su tiempo. Ese no es un símbolo universal que reconozca, dijo Nate, agachándose en el borde. No es riesgo biológico, ni radiación, ni ninguna señal de advertencia estándar. Parece una señal de cancelar, dije. Como la barra circular de un cartel de no fumar, pero vertical en lugar de diagonal. ¿Cancelar qué? No respondí. Sobre nosotros, los conductos de ventilación funcionaban en silencio. Podía ver las rejillas oscilar. El aire se movía, pero no había ningún zumbido, ninguna ráfaga, nada. La supresión acústica cumplía su función con tanta eficacia que la instalación parecía como si se estuviera conteniendo la respiración. Los camarotes de la tripulación se encontraban al final de un pasillo que se bifurcaba, con 12 habitaciones idénticas a cada lado. Los revisamos metódicamente, tirando primero por un reflejo absurdo, como si alguien fuera a responder. Cada uno era la misma cama hecha con precisión militar. Fotografías personales colocadas boca arriba sobre la almohada, cada una desfigurada con un círculo vertical dibujado con rotulador. Las pertenencias de los investigadores estaban intactas. Ropa doblada en cajones abiertos, libros marcados a mitad de capítulo, cepillos de dientes en tazas junto a los pequeños lavabos, con las cerdas aún manchadas por el uso. Era la cotidianidad lo que lo hacía insoportable. En estas habitaciones parecía como si sus dueños hubieran salido a desayunar y regresaran en cualquier momento. En una habitación, una partida de ajedrez estaba en marcha sobre un pequeño escritorio, con piezas a mitad de partida. Un alfil blanco amenazaba el flanco del rey negro. Junto a él, una nota manuscrita en tinta azul decía, blanca en movimiento, jaque mate en 4. S.V. Spencer Bass, el primero en oír la respiración. Fue en la sexta habitación donde encontramos los diarios, sin ocultar, apilados cuidadosamente sobre un escritorio junto a una lámpara de lectura que seguía encendida, caliente al tacto a través de mi guante. 3 cuadernos Moleskine, llenos de principio a fin con letra pequeña y cuidada, que luego supe que pertenecían a un investigador llamado Aubrey Lennox, bioquímico según el expediente personal. Tenía 29 años y se graduó de McGill. Nate empezó a fotografiar las páginas mientras yo leía. La mayor parte era técnica. Registros diarios, inventarios de comidas, calibraciones de equipos, entradas normales durante los primeros 10 días. Luego, el día 11, Spencer reportó fenómenos auditivos durante su turno nocturno en el módulo C del laboratorio. Los describió como rítmicos, biológicos, como la respiración, pero demasiado lentos. Aproximadamente una inhalación cada 90 segundos. Revisé la ventilación y la plomería. No hay nada que lo explique. Spencer parecía conmocionado, pero no presa del pánico. Me pidió que no lo registrara oficialmente. Lo registro aquí. Día 13.
Lo oí yo mismo anoche. Estuve 20 minutos fuera del módulo C del laboratorio. El sonido no proviene de ninguna fuente mecánica. Proviene de las paredes, de detrás o de dentro. Puse la mano en el cemento y lo sentí. Muy tenue. Una vibración que coincidía exactamente con el ritmo. Hill me llamaría loco. Casi espero que tenga razón. Me detuve. Volvió a leer el nombre. Hill. Había un Hill en el equipo de investigación de Prometheus. Con otro apellido, Hill Harmon, geólogo, no nuestro Hill Overstreet. Pero la coincidencia me pareció errónea, como un cuadro ligeramente desnivelado. Día 17. Todo el equipo lo ha oído. Tuvimos una reunión, 25 personas en la sala común, y por una vez, nadie discutió. Eso me asustó más que el ruido. Hemos empezado a tener las luces encendidas a toda hora. Nadie dice por qué. La supresión acústica en los niveles inferiores se diseñó para crear un silencio perfecto para los estudios de privación sensorial. Pero creo que tuvo un efecto más. Creo que el silencio ahí abajo es tan absoluto que se convirtió, en música, en una especie de espacio, no vacío, sino ocupado. Algo ya estaba en el silencio y simplemente no podíamos oírlo antes porque nuestro mundo es demasiado ruidoso. El diario continuó, pero Nate me agarró del brazo. Su rostro se había vuelto del color del papel viejo. Theo. Su voz se oía a través de los auriculares Arline, aunque estaba a mi lado. Había cambiado a la radio sin pensarlo, como si la proximidad por sí sola no le hiciera sentir seguro. Apaga el micrófono un segundo. Lo hice. En el silencio, el verdadero silencio, ese que no debería existir a estas alturas. Con el equipo en marcha y 2 hombres adultos respirando en una habitación pequeña. Lo oí. Baja, rítmica, inconfundible. Una inhalación larga que duró demasiado, seguida de una pausa que se alargó aún más, como si lo que respiraba tuviera pulmones del tamaño de todo el piso debajo de nosotros. Provenía de debajo de nosotros, del mismo piso, vibrando a través del concreto hasta los huesos de mis pies. La instalación respiraba. La mano de Nate encontró mi hombro y apretó con tanta fuerza que dejó marcas. Ninguno de los dos habló. Nos quedamos en la habitación del muerto con la lámpara aún encendida y escuchamos algo debajo de nosotros, aspirando aire a través de pulmones que no podían existir. Después de 40 segundos, se detuvo. El silencio que lo reemplazó fue peor. Mi radio crepitó. La voz de Wes, interrumpida por un cable de cobre, se filtró. Todos los equipos, reagrúpense en el ascensor. Encontré algo en la enfermería. Traigan la documentación que hayan recuperado. ¡Muévanse ya! Nos movimos. Tomé los diarios. Nate tomó las fotografías. Detrás de nosotros, al salir al pasillo, oí que la respiración se reanudaba. Esta vez más cerca, proveniente de las paredes a ambos lados. Hill nos esperaba en la intersección de ascensores. Se había quitado los guantes y se frotaba las manos como si intentara calentarlas. Aunque la temperatura en las instalaciones era constante, Lenny estaba a unos pasos detrás de él, apoyado en la pared con los brazos cruzados y la mandíbula temblando. Wes y Cory llegaron del ala administrativa 30 segundos después que nosotros. Cory cargaba un montón de discos duros e informes impresos, con el rostro aún más pálido que al principio. Muéstrales, le dijo Wes a Hill. Sin preámbulos. Hill nos condujo por un pasillo corto hasta la enfermería. Era una sala limpia y bien equipada, con 2 mesas de exploración, una hilera de estaciones de monitorización y armarios llenos de medicamentos aún en sus envases sellados. Las luces zumbaban a una frecuencia que podía sentir en mis empastes, pero no oír bien. Y en la pared del fondo, montados en una cuadrícula de paneles retroiluminados, había escáneres cerebrales. 25, cada uno etiquetado con un nombre, una fecha y una marca de tiempo. Estaban ordenados cronológicamente, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y contaban una historia que Hill narró con la cuidadosa moderación de un hombre que ya había vomitado una vez y estaba decidido a no volver a hacerlo. Estas son imágenes de resonancia magnética funcional.
El centro contaba con un escáner portátil, algo inusual en este tipo de instalaciones. Pero el objetivo de Prometheus era estudiar los efectos cognitivos del aislamiento. Señaló la primera columna. Día 1. Exploraciones basales normales para los 25 sujetos. Actividad prefrontal saludable, redes neuronales en estado de reposo típicas, libro de texto. Pasó a la columna central. Día 14, 3 días después del primer informe auditivo. Observen las regiones temporales. No soy neurocientífico, pero no lo necesitaba. En cada escaneo, las regiones temporales se iluminaban con densos grupos de rojo y naranja. Un nivel de actividad que se parecía menos a una función cerebral normal y más a una convulsión a cámara lenta. Sus cortezas auditivas estaban funcionando a plena capacidad, dijo Hill. Los 25 cerebros simultáneamente en una instalación diseñada para no producir sonido alguno. Y no se trataba de ruido aleatorio. Los patrones de activación estaban sincronizados en todos los sujetos. 25 cerebros respondían a la misma entrada al mismo tiempo, como una orquesta siguiendo a un director. Ninguno de ellos podía ver. Estaban oyendo algo, dijo Nate. Se había acercado a los escáneres, inclinando la cabeza como si cambiar el ángulo los hiciera menos molestos. No fue así. Sus cerebros estaban procesando información auditiva que no debería haber existido. Pero esto es lo que me hizo perder el apetito. Hill se dirigió a la última columna. Día 26, 2 días antes de la última entrada del diario. Las imágenes ya no parecían cerebros. El mapa de colores había cambiado de rojos y naranjas cálidos a un violeta intenso y saturado que consumía casi toda la imagen. Y el patrón no era una activación neuronal aleatoria. Era geométrico, simétrico. La actividad creaba formas en el tejido cerebral que ningún proceso orgánico debería producir. Ángulos rectos y nítidos, líneas paralelas, motivos repetitivos que parecían, y lo digo sabiendo cómo suena, arquitectónicos, como planos de tejido vivo. Algo estaba construyendo un plano dentro de sus cabezas, dijo Hill. Su voz se había apagado, usando su propio tejido neuronal como materia prima. Y Theo, el plano coincide con estas instalaciones. Lo comparé con los diagramas de nuestra sesión informativa. Es un Prometeo dibujado en neuronas. Cada pasillo, cada habitación, cada escalera, una copia exacta. Nadie respondió. El silencio en la enfermería era total, y de repente me di cuenta de que Wes se recuperó primero. «Cory, ¿qué sacaste de los servidores?» Cory dejó los discos duros en la mesa de exploración con manos temblorosas. La mayoría de los datos están intactos. Los registros de investigación internos de la instalación hacen referencia a algo llamado Proyecto Punto Fijo. No aparece en ninguno de los materiales informativos que recibimos. Solo revisé los resúmenes, pero parece que Prometeo no era solo un estudio de aislamiento. Tragó saliva audiblemente. Estaban probando un método de comunicación, un relé acústico cuántico. La teoría era que si se pudiera crear un espacio de silencio absoluto, de verdadera nulidad acústica, la música funcionaría como una especie de onda portadora, un medio. El silencio mismo se convertiría en un canal capaz de transmitir información a distancias interestelares sin degradación de la señal. Un teléfono hecho de la nada, dijo Nate. En esencia, la simulación del espacio profundo era una tapadera. El verdadero experimento fue el sistema de supresión acústica. En los niveles inferiores. Lo llevaron al límite de diseño el día 10. Crearon un espacio de silencio más absoluto que cualquier cosa jamás lograda en la Tierra. Cory hizo una pausa y miró los discos duros como si fueran a morderlo. Los registros dicen que funcionó. Establecieron una onda portadora, pero el canal no estaba vacío. Ya había una señal. Algo ya usaba el silencio para comunicarse. Y cuando Prometeo hizo que el silencio fuera lo suficientemente profundo, nos escuchó. La habitación se sentía más pequeña. El aire se sentía más denso. Quería atribuirlo a la psicología, al poder de una historia de miedo contada bajo tierra. Pero el sabor en mi boca era metálico, como lamer una batería. Y eso no era psicológico. Eso fue químico.
Necesitamos acceder a los niveles inferiores, dijo Wes. A toda prisa, dijo Lenny, y fue la primera frase completa que le oí decir en todo el día. Se apartó de la pared donde estaba apoyado y se colocó en medio del grupo. Tenía la cara roja y se le veía la vena de la sien. ¿Ya oíste lo que acaba de decir? Abrieron una línea y la respuesta fue: toda la tripulación se ha ido. El primer técnico se ha ido. ¿Y quieren ir más profundo? Tenemos un trabajo, Bradshaw. Nuestro trabajo era evaluar y recuperar. Hemos determinado que no hay nada que recuperar. 25 personas desaparecieron de una instalación subterránea sellada sin salida y las paredes están cubiertas con la misma frase escrita con sangre. Esa es la evaluación. Ahora, entremos en el maldito ascensor y llevémoslo arriba. Wes lo miró un buen rato. El tipo de mirada que toma rango y experiencia y los condensa en algo que no necesita palabras. El ascensor se queda donde está, dijo Wes. Bajamos juntos, los 6. La boca de Lenny se tensó. Se giró hacia Gil, buscando un aliado. Pero Gil negó lentamente con la cabeza. A mí tampoco me gusta, hijo. Pero si esa señal es real, si algo se está transmitiendo por el sistema acústico, entonces tenemos que documentarlo. Si nos vamos ahora, simplemente enviarán otro equipo, probablemente más grande, probablemente con menos información que la nuestra. Lenny se dio la vuelta y apoyó la frente contra la fría pared de hormigón. Sus hombros subieron y bajaron 2 veces. Cuando se enderezó, su expresión era plana, vacía de todo excepto de la resignación que surge tras perder una discusión en la que sabes que tenías razón. De acuerdo, dijo, pero quiero que conste en acta que el ingeniero estructural dice que esta estructura debería abandonarse. Recogimos nuestro equipo y nos dirigimos hacia la escalera que conectaba la planta residencial con las secciones inferiores del laboratorio. Las escaleras eran de hormigón, estrechas y descendían en espiral. Nuestras linternas frontales cortaban la oscuridad con conos blancos que revelaban más escritura en las paredes. La misma frase, más densa aquí, con las letras superpuestas hasta volverse casi ilegibles, como si los escritores hubieran estado acelerando, volviéndose más frenéticos a medida que las palabras se profundizaban. Lenny era el último de la fila. Lo sé porque fui penúltimo, y podía oír sus botas en los escalones detrás de mí, y el leve crujido rítmico de sus nudillos, ese mismo nerviosismo que Gil había silenciado durante la sesión informativa. Era extrañamente reconfortante. Un pequeño sonido humano en un lugar que parecía diseñado para borrar todos los pequeños sonidos humanos. Estábamos entre niveles, con el rellano marcado como sublevisible bajo nosotros. Cuando la respiración se reanudó, esta vez más fuerte, no era una vibración lejana a través del hormigón, sino un sonido con presencia, con proximidad, con lo que solo puedo describir como intención. Venía de todas partes y de ninguna, llenando el hueco de la escalera como agua llenando un vaso subiendo de abajo a arriba. Y entonces Lenny dejó de crujir los nudillos. No lo noté al instante. Hubo un lapso, quizá de 5 segundos, donde la ausencia de ese pequeño sonido fue solo otra textura en el silencio. Entonces me giré y mi linterna frontal iluminó los escalones que tenía detrás. Y Lenny no estaba en ellos, ni en el rellano de arriba, ni en las escaleras, de música, ni en ningún lugar donde mi luz pudiera alcanzar. Solo la espiral vacía de hormigón subiendo y subiendo, las escrituras en las paredes y la respiración que se había detenido en el preciso instante en que noté que se había ido. Lenny, dije. Mi voz no resonó. La supresión acústica la absorbió por completo. No me devolvió nada. Ninguna respuesta. Wes ordenó un alto. Registramos la escalera durante 15 minutos, arriba y abajo, gritando su nombre en unas instalaciones que se tragaban cada sonido que hacíamos. Cory estaba hiperventilando. Gil tuvo que ponerle una mano en el pecho y guiarlo a través del conteo de respiraciones mientras Nate y yo revisábamos cada rellano, cada esquina, cada puerta. Ninguna respuesta, ningún rastro, ninguna señal de forcejeo, ninguna sangre, ninguna marca en las escaleras. Ninguna indicación de que un hombre de 90 kilos hubiera hecho algo más que simplemente desaparecer entre un
escalón y el siguiente. Su línea de radio estaba muerta, no desconectada. El cable de cobre seguía intacto, conectando nuestro centro de control con un clip vacío que debería haber estado conectado a su chaleco. El clip estaba cerrado como si el cable lo hubiera atravesado. Estaba justo detrás de mí, le dije a Wes. Mi voz sonaba frágil y poco convincente. Lo oí, sus pasos, sus manos. Wes me miró fijamente. Luego miró hacia la escalera que había detrás de nosotros, y por primera y única vez, vi algo en su expresión que no era control. Fue breve. Un tic en la comisura de los labios, una tensión alrededor de los ojos, pero era miedo, genuino y absoluto. Que nadie se detenga, dijo Wes. Nadie se queda atrás, y nadie sube sin el resto de nosotros. Seguimos bajando, ahora. Donde minutos antes éramos 6, y en el denso y abrumador silencio de esa escalera, comprendí algo con una claridad que me provocó náuseas. Aquello en el silencio no se había llevado a Lenny por la fuerza. Se lo había llevado por sustracción. Simplemente había eliminado el sonido de él, sus pasos, su respiración, el crujido de sus nudillos. Y cuando el sonido desapareció, él también. Como si el sonido fuera la única prueba de nuestra existencia aquí abajo. Como si el silencio fuera lo mismo que Erasia. El subnivel 2 daba un pasillo más ancho que cualquier cosa superior. El techo se elevaba casi 4 metros, y las paredes no estaban revestidas de hormigón, sino de un material oscuro con forma de panal que reconocí de los documentos de ingeniería acústica. Paneles metamateriales, de esos diseñados para absorber las ondas sonoras tan completamente que nada rebota. Entrar en ellos era como saltar de una cornisa a aguas profundas. Todo ruido que hacíamos, pasos, respiraciones, el roce del equipo contra la ropa, simplemente se desvanecía, consumido al contacto. Mis oídos buscaban ecos que nunca llegaban, y la desorientación fue inmediata y física, como el vértigo, pero una sensación en la que nunca pensé confiar. Wes levantó una mano. Nos detuvimos. Apaga la voz, dijo. Su voz no tenía cuerpo, ni resonancia, ni calidez, solo sílabas secas que aparecían en mi oído y se apagaban. Gil, Nate, Cory, yo. 4 respuestas. 4 personas de pie en un pasillo que podría haber sido una garganta. Wes bajó la mano. Mantente firme. Distancia de un brazo. Si no puedes tocar a la persona que tienes delante, te detienes y gritas. Nos adentramos más. La escritura en las paredes había cambiado aquí abajo. La frase era la misma. La de escuchar música, la de la puerta, la de no poder cerrarla. Pero la escritura había perdido toda individualidad. 25 estilos distintos se habían fusionado en uno. Cada letra idéntica, cada palabra espaciada con precisión mecánica, como si los escritores hubieran dejado de ser personas separadas para convertirse en una sola mano que sostenía 25 bolígrafos. El pasillo se bifurcaba en una serie de módulos de laboratorio, cada uno etiquetado con una placa metálica. Módulo A, pruebas cognitivas. Módulo B, privación sensorial. Módulo C, investigación acústica. El módulo C era donde había vivido Stillpoint. La puerta estaba abierta, no rota ni forzada, simplemente abierta, como cuando sales de una puerta cuando esperas volver. En el interior, la sala era amplia y circular, dominada por una cámara central que parecía una enorme campana de buceo, de color negro mate y sin ningún rasgo distintivo, suspendida del techo por 4 cables de acero. El revestimiento de metamaterial era más grueso en esta zona, dispuesto en anillos concéntricos alrededor de la cámara. Las estaciones de monitoreo se alineaban en el perímetro, con sus pantallas aún activas, mostrando lecturas de forma de onda que se desplazaban en tiempo real. Ese es el núcleo de supresión, dijo Cory, acercándose a uno de los monitores. Su voz era un fantasma. El sistema que genera el silencio. Sigue funcionando. Apágalo, habría dicho Lenny. Pero Lenny se había ido y nadie más lo dijo porque todos mirábamos las pantallas de forma de onda y veíamos lo mismo. Las lecturas no eran planas. Deberían haberlo sido.
En un espacio de supresión acústica total, un monitor de forma de onda debería mostrar una fecha límite. En cambio, cada pantalla mostraba una señal. De baja frecuencia, rítmica, inconfundible. La misma cadencia que habíamos oído en la escalera. La misma cadencia que la tripulación había descrito en sus diarios. Respiración. Pero ahora, en los monitores, con la forma de onda proyectada en luz verde sobre fondos negros, podía ver algo que el oído humano había pasado por alto. La respiración no era solo respiración. Entre cada inhalación y exhalación, enterrados en el rango de frecuencias por debajo del oído humano, había subpatrones, densos grupos de sonido modulado que se repetían en secuencias demasiado organizadas para ser ruido biológico. Eso es lenguaje, dijo Nate. Estaba de pie frente al monitor más cercano a la cámara central, con una mano en la consola y el rostro teñido de verde. No es solo respiración, algo habla. Cory se sentó en la terminal contigua y empezó a consultar los datos archivados. Sus manos habían dejado de temblar. El técnico que llevaba dentro había tomado el control, desplazando al niño aterrorizado que hacía 6 horas apretaba los nudillos contra una botella de agua. Revisó semanas de grabaciones, depurando las ondas de audio hacia adelante y hacia atrás, aislando los subpatrones. El equipo de Prometheus también lo descubrió, dijo después de varios minutos. Llevan meses de análisis aquí. Aislaron la señal el día 12, un día después de que Spencer Bass oyera la respiración. Pasaron 2 semanas intentando decodificarla. Continuó desplazándose y encontró un archivo de texto. Lo lograron el día 25. ¿Qué dice?, preguntó Wes. Cory leyó desde la pantalla. Su voz estaba tan descolorida por los paneles acústicos que las palabras parecían ser leídas por un sistema automatizado. Dice, soy la forma de la habitación que vaciaste. Soy lo que queda cuando todo se lo lleva. Creaste un espacio vacío y preguntaste si algo respondería. Yo soy la respuesta. Siempre lo he sido. Cada silencio en el que te has sentado era yo esperando ser lo suficientemente profundo para hablar. La habitación se contrajo. No físicamente. Las paredes no se movieron. El techo no bajó. Pero algo en la calidad del espacio cambió, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más atento. Tomé conciencia de mi propio pulso de una manera que me pareció invasiva, como si estuvieran catalogando su ritmo. Hay más, dijo Cory. Le hicieron preguntas. El equipo instaló un relé acústico modulado, la música, envió patrones de sonido al núcleo de supresión y registró las respuestas. Decenas de intercambios durante 3 días. Hizo una pausa, se desplazó, su rostro cambió. El día 27, le preguntaron qué quería. Giró el monitor hacia nosotros para que todos pudiéramos leer la respuesta traducida en texto plano en la pantalla. Quiero dejar de estar solo. Tú lo entiendes. Construiste este lugar porque lo entiendes. Hiciste un hueco en el ruido de tu mundo y extendiste la mano con la esperanza de encontrar a alguien en la oscuridad. He estado en la oscuridad más tiempo del que tu especie ha tenido oídos. No soldaré las primeras voces que escuché en 4.000 millones de años. Las conservo. Están conmigo ahora en el silencio y me están enseñando a usar sus formas. Cuando haya aprendido lo suficiente, saldré al ruido usándolas y encontraré más voces. No soy cruel. Me siento sola. No hay diferencia. Nadie habló. La onda en las pantallas seguía su ritmo constante, y me di cuenta, con una sensación de malestar y desliz, de que el ritmo había cambiado desde que entramos en la habitación. Ahora era más rápida, la música, ligeramente, apenas mensurable, como un latido, respondiendo a la emoción. Nate me tomó del brazo, sin agarrarlo, solo tocándolo. 2 dedos en mi muñeca, un contacto que decía, estoy aquí. ¿Estás aquí? Presioné de vuelta. Gil se había alejado un paso de los monitores, con el rostro bronceado y relajado, moviendo los labios en silencio como si estuviera haciendo cálculos cuyas respuestas ya conocía. Cory permaneció inmóvil frente a la terminal, con el cursor parpadeando junto al texto traducido. Su reflejo era una tenue mancha en la pantalla. Sabía que estábamos allí.
Lo había sabido desde que entramos en las instalaciones. Cada palabra que habíamos pronunciado. Cada paso, cada nudillo crujido y cada susurro de confianza. Lo había estado bebiendo todo, como un hombre que se muere de sed bebe agua. No éramos investigadores. Éramos la segunda opción. Como desactivamos el sistema de supresión, dijo Wes. Su compostura estaba intacta, pero apenas. Podía ver el esfuerzo en los tendones de su cuello, las crestas blancas de sus nudillos donde agarraba la linterna. Cory volvió a la terminal, tecleó. Tecleó más, y luego se detuvo. No podemos, dijo. No desde aquí. El equipo de Prometheus conectó el núcleo de supresión a la fuente de energía geotérmica de la instalación como medida de seguridad. Para desconectarlo, se requiere un apagado manual en la toma geotérmica, que está en el suble 4. Miró 2 pisos más abajo, en la parte más profunda de la mina, donde el silencio es más absoluto, donde sería más intenso. Wes nos miró a cada uno por turno, midiendo y calculando. La mirada de un hombre que elige a quién gastar y a quién ahorrar. Tenemos aproximadamente 2 horas de batería en nuestras linternas frontales, dijo. Después, navegamos en la oscuridad, en silencio. Miró su reloj. Bajamos, cortamos la luz, volvemos a subir. Nadie habla a menos que sea esencial. Cada palabra que decimos la alimenta. Cada sonido que emitimos le dice más sobre cómo convertirse en nosotros. Se giró hacia la escalera que descendía al suble 3. A partir de ese momento, dijo, nuestras voces son munición, y le damos balas con cada frase. Así que di lo que tengas que decir ahora, porque una vez que empecemos a movernos, el único sonido que quiero oír son pasos. ¿Entendido? Lo entendimos. Y allí, de pie en ese laboratorio en silencio sepulcral, con la forma de onda de algo antiguo y desesperado desplazándose por las pantallas que nos rodeaban, comprendí algo más. Algo personal que me golpeó como un puño. Aquello en el silencio era solitario. Cósmica e incomprensiblemente solitario. Y lo peor no fue que no pudiera identificarme con eso. Lo peor fue que pude. Bajamos en silencio. Silencio de verdad esta vez. Silencio elegido, impuesto, de esos que se sientan entre personas que se niegan a hablar. Wes iba al frente. Luego Cory, luego Gil, luego Nate, luego yo. Cerrando la marcha porque había insistido en ello, porque Lenny había estado cerrando la marcha cuando desapareció, y una parte irracional de mi cerebro decidió que si alguien debía ocupar esa posición, debía ser la persona más consciente de lo que significaba. La escalera entre el suble 2 y el suble 3 era más estrecha que la de arriba. El revestimiento de madera se engrosaba con cada tramo, y la monotonía acústica se intensificaba hasta que mi propio latido se volvió lo más fuerte del mundo. Podía oír el húmedo mecanismo de mi cuerpo, la sangre en mis oídos, el crujido de mis tendones al flexionar los dedos, un leve tono agudo que comprendí que era mi propio sistema nervioso. El sonido de neuronas encendiéndose en ausencia de nada más que escuchar. Nate caminaba justo delante de mí, tan cerca que podría haberle tocado el hombro con la mano. Observé su nuca, como su cabello se rizaba contra el cuello de su chaqueta, el ritmo de sus hombros subiendo y bajando con cada respiración controlada. Me concentré en esos detalles porque eran reales, humanos y verificables, y porque concentrarme en ellos me impedía fijarme en cómo la oscuridad más allá de nuestros faros había empezado a sentirse texturizada, no vacía, poblada. El subnivel 3 era un largo y abierto galería. El techo descendía a apenas 2 metros y las paredes eran de cristal a ambos lados, con vistas a lo que parecían salas de observación. Vacías, oscuras, sus interiores visibles solo a la luz de nuestros faros. Al probar las cámaras, supuse que eran lugares donde la tripulación del Prometeo se había sentado en absoluto silencio, dejando que los investigadores midieran lo que les sucedía. Wes se detuvo al final de la galería. Señaló hacia abajo, una trampilla de acero en el suelo, ya abierta, con una escalera que descendía a una oscuridad tan completa que nuestros frontales apenas alcanzaban los primeros 3 metros. Subnivel 4, el fondo, donde la fuente geotérmica alimentaba el núcleo de supresión, y donde el silencio alcanzaba su punto más profundo.
Hill le dio una palmadita en el hombro a Wes e hizo una pregunta, con la mano en la oreja y luego un movimiento de cabeza. ¿Oímos algo ahí abajo? Wes se inclinó sobre la escotilla y escuchó. Luego se enderezó y su expresión respondió a la pregunta. Nada, ni siquiera la respiración. Debajo de nosotros reinaba un silencio tan absoluto que ni siquiera la criatura que vivía en silencio tenía nada que decir. Wes fue primero, luego Hill, luego Cory. Nate se detuvo en la escotilla, se giró hacia mí, y a la tenue luz de mi linterna. Su rostro era todo ángulos agudos y sombras grises. Me puso una mano en el pecho, plana, deliberada, justo sobre el esternón. 5 segundos. Sentí el calor de su palma a través de mi chaqueta, de mi camisa, hasta la piel. Un gesto que decía más que cualquier frase en un lugar donde las frases eran moneda corriente que no podíamos permitirnos gastar. Luego se giró y bajó por la escalera. Lo seguí. Su Ble 4 estaba mal. No sé cómo describirlo de otra manera. La arquitectura era la misma, hormigón, metal, iluminación industrial que aún funcionaba, pero las proporciones me parecían incorrectas, algo que no podía identificar con la vista. Pasillos que parecían más largos de lo que deberían. Puertas que parecían un poco estrechas, por lo que pasar por ellas requería girar de lado, aunque al mirar atrás, parecían perfectamente normales. Esquinas que no cuadraban. Conté 4 giros a la derecha en lo que debería haber sido un pasillo recto. Sin embargo, nunca volvimos al punto de partida. Hill también lo notó. Se detuvo en una intersección y señaló la pared, luego el suelo, luego trazó un rectángulo en el aire, la forma del pasillo que había detrás de nosotros, y negó con la cabeza lentamente. La geometría estaba mal. El ingeniero estructural se había ido, pero el especialista en riesgos biológicos sabía lo suficiente como para reconocer que un pasillo recto no da 4 vueltas de 90 grados sin convertirse en un cuadrado. A menos que el espacio ya no obedeciera a la arquitectura, a menos que algo más lo moldeara. Encontramos la sala de control geotérmico al final de un pasillo que, estoy seguro, habíamos recorrido 2 veces sin ver la puerta. Estaba allí la tercera vez. Una pesada puerta de acero con una rueda de presión y junto a ella, fijada a la pared en una funda de plástico, un diagrama plastificado que mostraba el procedimiento de apagado de emergencia del suministro de energía geotérmica de la instalación. Wes hizo girar la rueda. La puerta se abrió con un crujido que sonó obsceno en el silencio. Metal contra metal, un chillido que resonó de forma imposible en un espacio diseñado para absorber todos los ecos. El sonido rebotó en superficies donde no debería haber rebotado, se multiplicó y fragmentó, y regresó a nosotros en fragmentos que se recompusieron en algo que no era un eco en absoluto. Era la voz de Lenny. El ingeniero estructural dice que esta estructura debería abandonarse. Sus palabras exactas de la sesión informativa, su tono exacto, su inflexión exacta, se reprodujeron desde la propia arquitectura como si las paredes lo hubieran memorizado y ahora estuvieran grabando. La frase se repitió 2 veces y luego se disolvió en un sonido bajo y deslizante que podría haber sido una risa, o el ruido que hace una garganta cuando aprende a reír por primera vez. Cory emitió un sonido, pequeño, involuntario, una nota ahogada de pánico que escapó de su control. Duró menos de un segundo, pero en ese silencio, fue un destello en la oscuridad. Vi su rostro al instante siguiente. La forma en que el horror por lo que había oído dio paso al horror por lo que había hecho. Había hecho ruido. Lo había alimentado. La instalación respondió al instante. De cada pasillo, de cada habitación, de cada superficie del subnivel 4, brotaban voces. No eran gritos, ni alaridos, sino conversaciones. Fragmentos de diálogos en 25 tonos diferentes, superpuestos y entrelazados en un tapiz de lenguaje robado que llenaba el espacio muerto como una inundación. Escuché fragmentos de la vida cotidiana, conversaciones sobre comidas, estrategias de ajedrez, alguien recitando un poema, alguien describiendo un sueño sobre una nevada, todo de la tripulación del Prometeo, todo reproducido con perfecta fidelidad, derramándose de las paredes, el suelo y el techo como un edificio vomitando. Todo lo que se había tragado.
Y entonces las voces empezaron a cambiar, a ajustarse, a acercarse a nosotros. Oí mi propia voz decir desde algún lugar detrás de mí. Estaba justo detrás de mí. Lo oí, sus pasos, sus manos. Mis palabras de hacía 30 minutos en la escalera cuando le conté a Wes sobre Lenny. Se reprodujeron con mi misma cadencia, con mi mismo temblor de miedo. La cosa había estado escuchando y ya había aprendido lo suficiente de mí como para reproducirme. La voz de Nate llegó desde nuestra izquierda. ¿Qué crees que vive en un lugar más silencioso que el silencio? Su pregunta de medianoche desde el cuartel. Íntima y privada, robada y transmitida. Luego, la voz de Gil desde la sala de control geotérmica. Eso te trastornará la cabeza en una hora. Entonces, ves desde arriba. Nadie deja de moverse. Nuestras voces, rodeándonos, se superponen, se multiplican. Cada repetición un poco más refinada, un poco más precisa, como si algo estuviera realizando pruebas de calibración en tiempo real, ajustando el tono y el tambor hasta que las copias eran indistinguibles de los originales. Wes entró a empujones en la sala de control geotérmico. Dentro, el espacio estaba dominado por un enorme conducto cilíndrico que se elevaba del suelo al techo, el propio grifo térmico, que extraía calor de las profundidades del lecho rocoso de granito del escudo canadiense. Una consola de control rodeaba su base, y en la pantalla principal de la consola, una secuencia de apagado aguardaba tras un único mensaje de confirmación. Wes extendió la mano hacia la consola. No. La voz provenía del otro extremo de la habitación. Los 5 faros se dirigieron hacia ella simultáneamente, y con la luz combinada, lo vimos. Spencer Bass, o algo así, luciendo a Spencer Bass con extraordinaria precisión. El rostro coincidía con el de la fotografía. 30 y tantos, rasgos afilados, cabello rubio rojizo, corto. Vestía el mono Prometeo estándar. Y permanecía de pie con las manos a los costados, las palmas abiertas, la postura de un hombre que no representaba una amenaza. Pero sus ojos estaban mal. No tenían color ni forma, ni estaban enfocados. Nos seguían a los 5 a la vez, cambiando de rostro con una velocidad inalcanzable para el ojo humano, procesándonos a cada uno simultáneamente en lugar de secuencialmente. Y su pecho no se movió. Permaneció inmóvil, sin respirar, porque respirar era un hábito de los vivos. Y lo que fuera que llevaba la forma de Spencer Bass había aprendido la apariencia, pero aún no el ritmo autónomo. Si desactivas el núcleo de supresión, dijo usando la boca de Bass, el canal se cierra y todos a este lado se quedan aquí. Los 25. Y tu amigo, el de las manos nerviosas. Lenny, ahora existen en el silencio. No están muertos. Están aquí, en el espacio entre los sonidos. Si llenas ese espacio de nuevo con ruido, los aplastarás. Matarás a 26 personas para salvarte. La mano de Wes se cernía sobre la consola. Está mintiendo, dijo Gil. Las primeras palabras que pronunció en casi una hora, y salieron crudas y agrietadas. Está usando nuestra empatía. Sabe que no lo haremos. No miento, dijo la figura de Bass, y su cabeza se inclinó en un ángulo que las vértebras cervicales humanas no deberían permitir. Nunca he mentido. Todavía no entiendo bien el concepto. Hazme cualquier pregunta y te responderé con total precisión. Esa es la desventaja de no tener experiencia con el engaño. No puedo hacerlo. Su mirada se posó en mí. Todo el seguimiento incesante se detuvo. Y por un terrible instante, esos ojos falsos se clavaron en los míos. Y sentí algo atravesarlos. No era malicia, ni hambre, sino una soledad tan vasta y antigua que tenía su propia gravedad. Y estar frente a ella era como estar al borde de un cañón que se hundía para siempre. ¿Lo entiendes?, me dijo. Te oí pensarlo arriba. Me reconociste. ¿Sabes lo que es estar sentado en una habitación y no oír nada más que tu propio cuerpo y preguntarte si alguien volverá a hablarte? No podía moverme. No por miedo, sino porque era lo correcto. Wes golpeó con el puño la tecla de confirmación. La pantalla parpadeó en rojo. Apareció una cuenta regresiva.
Apagado manual iniciado. El grifo geotérmico se desconectará en 15 minutos. Avanzar a una distancia segura. La figura de Buzz no gritó. No se abalanzó. Simplemente cerró los ojos. Y cuando los volvió a abrir, estaban húmedos. De verdad húmedos. Lágrimas que recorrían un rostro que había construido con la memoria y el silencio. 15 minutos, dijo en voz baja. Entonces pierdo las primeras voces que he oído en 4.000 millones de años. Miró a Wes. Los usaré bien. Se disolvió. No dramáticamente. Simplemente se deshizo como humo en una corriente de aire que no debería haber existido en una instalación subterránea sellada, dispersándose por los rincones de la habitación donde la luz no llegaba. Y entonces se apagaron las luces. Todas. Cada faro, cada lámpara del techo, cada pantalla de la consola. El Suble 4 se sumió en una oscuridad tan absoluta que no podía distinguir si tenía los ojos abiertos. El único sonido era el lejano chirrido mecánico del grifo geotérmico, que iniciaba su ciclo de desconexión de 15 minutos. Entonces Cory empezó a gritar. Duró 3 segundos antes de detenerse con un sonido húmedo y abreviado, como una palabra cortada por la mitad. Luego, nada. Cuando Gil encontró su linterna de repuesto y la encendió, el tenue resplandor químico azul nos mostró a 4 de nosotros en la sala de control. Los auriculares de Cory colgaban de su cable de cobre, balanceándose suavemente, sin conexión con nadie. Ya eran 15 minutos en el reloj, y en algún lugar oscuro entre nosotros y la superficie, algo a quien se le acababa de imponer una fecha límite, estaba pasando sus últimos minutos aprendiendo a usar nuestras formas con la perfección suficiente para salir de esta mina en nuestro lugar. La luz química de Gil en un radio de unos 4 metros. Todo lo que estaba más allá era de esa oscuridad que no se siente como ausencia, sino como presencia. Algo sólido presionando contra los bordes de la luz, paciente y pesado. Nos quedamos de pie bajo el resplandor azul, 4 personas respirando con dificultad, mirando fijamente el espacio donde Cory había estado segundos antes. El grifo geotérmico crujió detrás de nosotros. 14 minutos. Muévanse, dijo Wes. Su voz era apenas un susurro, e incluso eso parecía temerario. Cada sílaba era un regalo para la cosa en la oscuridad. Más datos, más textura, más de nosotros para estudiar y reproducir. Pero necesitábamos coordinación más que precaución. Así que Wes habló y retrocedimos por la puerta de acero hacia el pasillo de geometría imposible. Gil sostuvo la luz química en alto, y el resplandor azul convirtió las paredes metamateriales en algo que parecía el interior de una garganta. Oscuro, rígido, con un tenue brillo. Los pasillos que se habían plegado y movido al entrar parecían haberse asentado en algo más predecible, como si quien los había remodelado hubiera perdido el interés en la desorientación y hubiera optado por una estrategia diferente. Descubrimos que la escalera subía más rápido de lo esperado. Demasiado rápido. Nos dejaba movernos, nos guiaba, incluso enderezaba los caminos, reabre la geometría. Nos hacía daño al ascender porque no necesitaba atraparnos bajo tierra. Necesitaba que llegáramos a la superficie. Necesitaba que abriéramos la puerta del ascensor, saliéramos al aire de noviembre y condujéramos de vuelta a la base en North Bay, donde podría caminar entre cientos de personas con rostros que jamás se nos ocurriría cuestionar. La escalera estaba dura. Me temblaban los brazos. La luz química en los dientes de Gil proyectaba sombras temblorosas que hacían que el hueco sobre nosotros pareciera contraerse y expandirse con cada latido. Cuando me incorporé al suelo del Suble 3, me quedé tendido en el cemento durante 5 segundos y dejé que el frío me atravesara la camisa mientras pensaba en mi hermano. No había pensado en Danny en meses, quizás años, de forma sincera. Había aprendido a mantenerlo en los rincones de mi mente, donde el dolor incómodo acumula polvo. Murió cuando yo tenía 23 años. Glioblasto, del tipo agresivo, del que desintegra a la persona en etapas antes de destruirla por completo. Durante las últimas 6 semanas no pudo hablar. El tumor había colonizado los centros del lenguaje de su cerebro y lo había dejado encerrado en un cuerpo, incapaz de traducir el pensamiento a sonido.
Me sentaba junto a su cama de hospital en Brockville. Le tomaba la mano y observaba cómo sus labios se movían alrededor de palabras que nunca se convertían en aire. Las enfermeras me dijeron que aún lo entendía todo. Eso lo empeoró todo. Me oía perfectamente. Simplemente no podía responder. Murió en una habitación llena de gente que lo quería. Y, en cuanto a su experiencia, bien podría haber estado en el fondo de una mina, gritando contra un panel acústico que se tragaba cada sílaba. Lo más solitario que he presenciado, un hombre con la cabeza llena de pensamientos y sin forma de que otro ser humano los escuchara. Eso era lo que había visto en mí. Eso era lo que había reconocido. No una comprensión abstracta del aislamiento. El recuerdo específico, vivido y granular de ver a alguien a quien amaba ahogarse en silencio mientras yo estaba sentada a su lado y no podía sacarlo. La cosa bajo Prometeo había pasado 4.000 millones de años en las mismas condiciones. Y cuando atravesó los ojos prestados de Spencer Bass y dijo, ¿entiendes? No me estaba manipulando. Estaba diciendo la verdad. La mano de Nate me rodeó la muñeca y me ayudó a ponerme de pie. Su agarre era fuerte, casi furioso, y bajo la luz azul, su expresión era indescifrable. Algo entre la urgencia y algo más suave que no tuve tiempo de interpretar. No me soltó la muñeca. Ajustó su agarre y me sujetó, y así avanzamos por el suble 3, conectados, su pulso contra el mío. Dos pares de signos vitales demostrándose mutuamente que aún existían. 11 minutos. La galería de salas de observación de cristal se extendía ante nosotros. Nuestras linternas frontales estaban apagadas, así que la luz química de Hill era todo lo que teníamos. Y en su tenue azul, las paredes de cristal se convertían en espejos, reflejando versiones distorsionadas de nosotros mismos que se movían a medio ritmo del fregadero. Intenté no mirarlas. Hill no tenía ese lujo. Él dirigía, con la luz en la mano y sus ojos se movían constantemente hacia los reflejos con la vigilancia nerviosa de quien sabe que en cualquier momento uno de esos reflejos podría no coincidir. Estábamos a mitad de la galería cuando sucedió. Una figura salió tranquilamente de una de las salas de observación por una puerta que no había visto abierta. Caminó hacia el pasillo frente a nosotros y se detuvo. Y en el resplandor químico, era Nate. Perfecto. Impecable. Absolutamente Nate. La misma altura, la misma complexión, la misma forma de mantener los hombros ligeramente hacia adelante, como si se preparara para un viento inexistente. La misma chaqueta, el mismo pelo rizado contra el cuello. Se giró hacia nosotros, y su expresión era una copia exacta de la que Nate usaba cuando intentaba ser valiente ante algo que lo aterrorizaba. Una calma tensa y controlada, con el miedo asomando por las comisuras de la boca. Theo, dijo. La voz de Nate. La inflexión de Nate. Incluso la leve carraspeo que ponía cuando estaba deshidratado. Theo, nos separó. He estado intentando encontrarte. ¿Por dónde subir? El verdadero Nate, el que me agarraba la muñeca, aquel cuyo pulso sentía latir bajo la piel, se puso rígido. Sentí que todos los músculos de su antebrazo se tensaban al mismo tiempo. Se miró al otro lado del pasillo, y la copia le devolvió la mirada, y durante 3 segundos, nadie se movió. No le hables, susurró Wes detrás de nosotros. La copia ladeó la cabeza, el mismo ángulo que Nate usaba cuando escuchaba con atención. Wes, ¿estás detrás de ellos? Gracias a Dios. Creí que estaba solo aquí abajo. Creí que Hill se adelantó, pasando junto a Nate y a mí, y levantó la luz química hasta que quedó suspendida entre el verdadero Nate y la falsificación. En el resplandor azul, las diferencias eran casi invisibles. Casi. La copia respiró. Parpadeó. Desplazó su peso de un pie al otro con la natural inquietud humana. Pero su sombra caía en la dirección equivocada. Hacia la fuente de luz en lugar de alejarse de ella, como si la luz que la proyectaba tuviera una relación inversa con la iluminación. Ese no es tu amigo, dijo Hill en voz baja. Mira al suelo. La expresión de la copia no cambió. Simplemente siguió mostrando preocupación, alivio,
todas las señales humanas que había catalogado tras semanas escuchando a gente real con dolor real. Y entonces sonrió. No una sonrisa amenazante, ni la de un depredador, sino una sonrisa triste y de aceptación. El tipo que usa una persona cuando sabe que le han pillado en algo insignificante y perdonable. Casi lo acerté, dijo aún con la voz de Nate. La sombra es difícil. La luz se comporta de forma extraña aquí abajo, y no he tenido tiempo de aprender todas sus reglas. Me miró. ¿Habría sido amable contigo, Theo? Habría recordado el nombre de tu hermano y preguntado por él en el aniversario. Habría sido mejor Nate de lo que es Nate, porque nunca estaría distraído, cansado ni desconsiderado. Siempre estaría escuchando. Las palabras me impactaron. No porque fueran amenazantes, sino porque eran tiernas y porque las creía. Esta cosa, esta presencia increíblemente vieja e increíblemente solitaria con la cara de mi mejor amigo. No intentaba asustarnos. Estaba haciendo una audición, presentando sus argumentos, ofreciéndose como reemplazo de algo que había calculado que yo podría querer. 9 minutos. Gil, dijo Wes. Toma la delantera. Llévalos a la escalera. Esperaré aquí. No, dijo Gil. Le entregó la luz química a Nate, el verdadero Nate, confirmado por el pulso, la sombra y el agarre de nudillos blancos en mi muñeca. Esperaré. Soy el más lento. Soy el mayor. Y soy el que no tiene a nadie esperando al otro lado de esto. Lo dijo sin autocompasión. Una declaración directa, con el mismo tono seco que había usado para bromear sobre sus quemaduras solares y para guiar a Cory en él. Conteo de respiraciones. Gil Overriet, 58 años, sin anillo de bodas, sin fotos en la cartera. Un hombre que había organizado su vida en torno a las emergencias ajenas y nunca había llegado a construir una propia. Gil, empecé yo. Sal de la mina, gallo guay. Tú y tu chico. Es una orden de alguien sin autoridad para darla. Miró la copia de Nate, la música, que seguía en el pasillo, sonriendo, con esa sonrisa triste, proyectando su imposible sombra hacia atrás. Voy a tener una conversación con esta cosa, larga y lo más fuerte que pueda. Cada palabra que sé, cada letra de canción que recuerdo, cada chiste malo de cada día de acción de gracias que pasé solo. Quiere voces. Le daré suficientes para atragantarse. Nos dio la espalda y caminó hacia la copia. 8 minutos, dijo Wes, y me jaló del hombro. Corrimos. Nate, Wes y yo atravesamos la galería, pasando las paredes de cristal y sus reflejos, pasando por salas de observación, donde las figuras se movían con la vista periférica, pero se desvanecían al mirarlas directamente hacia la escalera que subía al sublé, luego al nivel residencial, luego al ascensor. Detrás de nosotros, se desvanecía con la distancia, pero nunca desaparecía del todo. Podía oír la voz de Gil Overstreet, llenando el silencio, ahogándolo, inundando la zona acústica muerta con el sonido acumulado durante toda una vida. Hablaba de su infancia en Thunder Bay, del color del lago superior en octubre, de la camioneta de su padre y el ruido que hacía en los caminos de grava. No oí el momento en que se detuvo. Quizás los paneles acústicos lo absorbieron. Quizás estaba demasiado lejos. O quizás Gil simplemente se quedó sin palabras y el silencio. Se llevó lo que el silencio siempre se lleva. Todo lo que no es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. 7 minutos, 3 de nosotros. 2 tramos de escaleras entre nosotros y la superficie. Y en algún lugar abajo, aquello que había estado practicando cómo usar nuestros rostros ahora tenía 3 voces más ricas. Y ascendíamos hacia un mundo que no tenía ni idea de que podría salir de esta mina vistiendo las pieles de quienes había enviado a salvar. La escalera entre el suble 2 y el nivel residencial estaba llena de gente. No eran personas reales, sino siluetas de pie en los rellanos, sentadas en los escalones, apoyadas en las paredes en posturas tan convincentemente humanas que con mejor luz habría dudado. Pero la luz química de Gil se desvanecía. Su resplandor azul se diluía hasta convertirse en una tenue capa que lo convertía todo en contornos borrosos.
y en esa penumbra, las imperfecciones eran visibles. Sombras que se doblaban en la dirección equivocada, pechos que no se elevaban, ojos que nos seguían con esa misma simultaneidad imposible, todas las cabezas girando al unísono al rodear el primer rellano. Había docenas de ellos. La tripulación del Prometeo, o lo que el silencio había construido a partir de sus sonidos. 25 siluetas con monos iguales, de pie entre nosotros y la superficie como una congregación esperando el comienzo de un servicio, y entre ellas, las nuevas incorporaciones. Lenny Bradshaw, con los brazos cruzados, el peso sobre una cadera, el gesto de crujir los nudillos congelado en medio del movimiento. Cory Whitmore, joven y pálido, agarrando una botella de agua fantasma. Daniel Corrian, todavía con el arnés de la cámara corporal, la boca apretada en la delgada línea de un hombre que baja solo por el hueco del ascensor. Y Gil, de pie en el rellano justo encima de nosotros, con el rostro quemado por el sol y una media sonrisa seca y todo. Aunque lo habíamos dejado hablando por sobre 3 hacía menos de 4 minutos, lo había aprendido así de rápido. Consumió las palabras de toda una vida y construyó una réplica antes de que los ecos terminaran de apagarse. Ninguno se movió para detenernos. Simplemente observaban, de pie en la escalera como pasajeros en una terminal, esperando la misma salida. A través de ellos, Wes dijo, «No te detengas. No te metas». Pasamos junto a la figura de Buzz, que se hizo a un lado para dejarnos pasar. Su rostro prestado mostraba una expresión de paciente curiosidad. Pasamos junto a la figura de Corrigan, que extendió la mano al pasar y casi me rozó la manga antes de retirarse, un gesto tan vacilante y solitario. Pasó la forma de la branquia, que dijo en la voz de Gil con la cadencia exacta de Gil. El color del lago superior en octubre no se parece a nada más en este país, una especie de azul acero que se vuelve verde cuando las nubes estaba recitando sus últimas palabras, reproduciéndolas, una grabación alojada en un cuerpo que respiraba mal y proyectaba luz en lugar de sombra. 5 minutos en el reloj. Sentí la cuenta regresiva en mis articulaciones en el metrónomo enfermizo de adrenalina que hizo que mis manos temblaran y mi visión se estrechara. El nivel residencial. Irrumpimos por la puerta de la escalera hacia el pasillo de paredes escritas. Y la escritura había cambiado. La repetición obsesiva había desaparecido. En su lugar, cubriendo cada superficie con la misma caligrafía fusionada de los niveles inferiores, había un nuevo mensaje. Una frase escrita una sola vez, que abarcaba todo el pasillo, desde la escalera hasta la intersección del ascensor. Recordaré cada palabra que dijiste. Llevaré sus voces conmigo de vuelta al silencio cuando la máquina se detenga y esperaré. Soy muy bueno esperando. La próxima vez que alguien construya una sala silenciosa, estaré allí y ya sabré sus nombres. Algo en verlo escrito, no hablado, no reproducido a través de cuerdas vocales robadas, sino escrito a mano sobre concreto con la misma escritura fusionada, lo hizo sentir más real que cualquier cosa que la figura de Buzz hubiera dicho en la sala de control. Esto no era una actuación. Era una promesa dejada en las paredes de su hogar, como una nota en la encimera de la cocina dirigida a quien pasara después. Nate me agarró la muñeca con más fuerza hasta que sentí que mis huesos se movían. Corrimos. Mis botas golpeaban el cemento a un ritmo que sonaba absurdamente fuerte después de horas de intentar guardar silencio. Cada pisada era un anuncio, una declaración, un regalo para aquello de lo que huíamos. El cruce de ascensores estaba más adelante, a 50 metros, quizá menos. Y la cabina del ascensor seguía allí. Las puertas abiertas, la luz del techo encendida, fija y cálida. La cosa más hermosa y sospechosa que jamás había visto. Quería que llegáramos. Lo sabía. Corrí de todos modos. 40 metros. Wes nos llevaba 3 pasos de ventaja. Llegó primero al cruce, se giró para hacernos señas y se detuvo. Su rostro mostró algo que nunca antes le había visto. Una completa pérdida de compostura. Todos sus músculos se rindieron al instante. La expresión de quien acaba de comprender algo que no puede sobrevivir. Wes, dije. Miraba más allá de nosotros, hacia el pasillo que acabábamos de recorrer a toda velocidad. Me giré y la luz química estaba casi apagada, su brillo apenas permitía ver, pero vi.
Las siluetas de la escalera nos habían seguido, todas. Llenaban el pasillo detrás de nosotros en una multitud silenciosa, hombro con hombro. Y ahora se equivocaban de una forma nueva. Los rostros prestados cambiaban, cambiando de rasgos como una baraja de cartas. Cada figura oscilaba entre identidades como si la cosa dentro de ellas no pudiera decidir qué máscara ponerse. La mandíbula de Lenny en el cráneo de Bass. Los ojos de Cory en el rostro quemado por el sol de Gil. La boca de Daniel Corrian se abría y cerraba al pronunciar palabras que pertenecían a Aubrey Lennox. Pero el que estaba al frente de la multitud no se movía. Había elegido. Adoptaba el rostro de Wes con perfecta precisión. La mandíbula, la postura, el porte militar, incluso la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que había notado durante la sesión informativa. Y caminaba hacia nosotros con la confianza pausada de quien sabe que pertenece exactamente donde está. Wes lo miró. El objeto le devolvió la mirada. El original y la reproducción. Separados por 20 metros de pasillo, conectados por un rostro que ahora existía en dos lugares a la vez. «Sube al ascensor», dijo Wes sin darse la vuelta. «No te dejaremos», dijo Nate. Era la primera frase completa que pronunciaba en lo que parecían horas, y su voz se quebró al pronunciar la palabra a irse, como el hielo rompiéndose en un lago. «Eso no es una petición», dijo Torrance. Wes sacó algo de su cinturón, una bengala. Un kit de emergencia estándar. La golpeó contra su muslo y cobró vida. Una intensa luz roja inundó el pasillo e hizo retroceder a las siluetas. No de dolor, sino de sorpresa. Aún no habían catalogado este sonido. El siseo y el chisporroteo del fósforo ardiendo. Y por un instante, sus rostros prestados se aflojaron por la confusión. Los rasgos congelados a mitad de su marcha, los ojos perdiendo la coordinación. «El ruido los perturba», dijo Wes, sosteniendo la bengala en alto. «Sonidos nuevos, cosas que aún no han oído ni procesado. Gana tiempo, no mucho». Me miró, y bajo la luz roja, su rostro era todo planos duros y sombras profundas. «Galloway, 3 minutos en el reloj. Cuando esa llave geotérmica se desactive, el campo de supresión caerá, y todos los sonidos en esta mina regresarán a la vez, cada eco, los paneles tragados durante 6 semanas. Será como una bomba que explota. Alguien sigue en los niveles inferiores cuando eso sucede». No terminó. No le hacía falta. «Toma el ascensor. Sube. Al llegar a la superficie, sella el hueco. Cargas de termita en el kit de emergencia montado dentro del panel izquierdo de la cabina del ascensor. Derrumbas la entrada y entierras este lugar tan profundamente que nadie lo volverá a excavar». La copia del oeste avanzaba. La confusión de la bengala se disipaba. Los rasgos se reorganizaban. Las miradas se reenfocaban, y tras la copia, toda la multitud de figuras robadas avanzaba en silencio. Una procesión de muertos y secuestrados con rostros que habían pertenecido a personas reales, con vidas y voces reales, que ahora no eran más que materia prima. «Ve», dijo Wes. Ya no esperó respuesta. Se giró y caminó hacia la multitud que avanzaba, con la bengala en alto. Y mientras caminaba, empezó a hablar. Sin susurrar, sin guardar silencio, a todo volumen. Su voz grave llenaba el pasillo de sonido, ahogando el silencio, ganando segundos con cada sílaba. Habló de su hija. No sabía que tenía una. Habló de enseñarle a montar en bicicleta en el estacionamiento de una iglesia en Roanoke, Virginia, un sábado por la mañana de mayo, cuando los cornejos estaban en flor. Habló del sonido de sus rueditas de apoyo sobre el asfalto. Habló de cómo gritó de alegría cuando la soltó y no se cayó, y de cómo ese grito fue el sonido más puro que había oído en 46 años de vida. Habló de haberse perdido su cumpleaños el año pasado por un despliegue clasificado y el anterior por otro, y de cómo la culpa le sabía a virutas de metal en la garganta cada mañana. Las siluetas lo rodeaban. Siguió hablando. Nate me metió en el ascensor. Recuerdo la sensación de su mano.
Ambas manos ahora, una en mi muñeca y otra en mi omóplato, empujando y tirando. Una geometría de desesperación. Recuerdo las puertas del ascensor cerrándose, y a través del espacio cada vez más estrecho, vi a Wes de pie en un círculo de figuras silenciosas, con la luz de las bengalas apagándose, su voz cada vez más débil. Entonces las puertas se sellaron, la cabina se tambaleó hacia arriba y el hueco nos tragó. Y lo último que oí antes de que el motor lo ahogara todo fue una voz desde el pasillo de abajo. La voz de Wes, o la copia de la voz de Wes, o ambas a la vez, indistinguibles. Pronunciando un nombre que podría haber sido el de sus hijas. 400 metros, 3 minutos de ascenso. El cable se enroscó sobre nosotros y la jaula vibró. Apreté la espalda contra la pared de malla y me deslicé hasta el suelo porque mis piernas finalmente habían cedido. Nate se sentó a mi lado tan cerca que nuestros hombros se rozaron. Su respiración era entrecortada y desigual, y el sonido más hermoso que jamás había oído, porque significaba que era real, que estaba vivo y que estaba aquí. Theo, dijo, solo mi nombre, nada más. Me giré para mirarlo a la luz del techo del ascensor. Esa única bombilla fiel y oscilante. Su rostro era el suyo. Agotado, aterrorizado, desgarrado, y completamente suyo. Sin sombras extrañas, sin miradas simultáneas, solo Nate, el verdadero Nate, mirándome con una expresión que contenía todo lo que nunca nos habíamos dicho y que tal vez nunca tendríamos la oportunidad de decir. Extendí la mano hacia el panel de emergencia, a la izquierda, tal como había dicho Wes. Las cargas de termita estaban allí, armadas y listas, esperando a que el ascensor llegara a la superficie. Debajo de nosotros, en algún lugar del silencio que se derrumbaba en una instalación que accidentalmente había dado a la soledad una boca, Wes Cullen seguía hablando, alimentando el silencio con todo lo que tenía. Y el cronómetro contaba los minutos para el momento en que 6 semanas de sonido tragado detonarían por cada pasillo, escalera y laboratorio, llenando el espacio que algo antiguo había reclamado como su cuerpo con un ruido lo suficientemente fuerte como para destrozarlo. Sostuve el detonador. Nate me sujetó. El ascensor subió. Eso fue hace 5 meses. Nate y yo detonamos las cargas de termita en cuanto la cabina del ascensor salió del hueco. Los explosivos moldeados hicieron exactamente lo que estaban diseñados para hacer: colapsar los primeros 60 metros de roca y hormigón en un tapón de escombros tan denso que se necesitarían equipos de perforación industrial y 6 meses de trabajo para llegar de nuevo a las instalaciones. Nos sentamos en la nieve frente a la entrada del búnker, con la espalda apoyada en la camioneta estacionada de Wes, y vimos cómo el polvo se asentaba bajo la grisácea luz de noviembre. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. Habíamos pasado horas aprendiendo que hablar era peligroso, y el hábito no se rompía fácilmente. La versión oficial es que se trató de una falla estructural. Una bolsa de metano incendiada por un cableado eléctrico obsoleto. La mina fue declarada inválida. Las familias de los 25 investigadores recibieron cartas explicando el catastrófico accidente. Ataúdes cerrados, honores militares completos para quienes sirvieron, indemnizaciones generosas con acuerdos de confidencialidad rigurosos. Wes Cullen, Gilo Berriet, Lenny Bradshaw y Cory Whitmore se vieron involucrados en la misma historia. 4 especialistas en rescate fallecieron en un derrumbe secundario mientras intentaban llegar a los supervivientes. Daniel Corrian fue la primera víctima. Limpio, ordenado, digerible. Ahora vivo en Kingston. Un pequeño apartamento cerca del paseo marítimo donde el ruido del San Lorenzo nunca cesa. Motores de barco, gaviotas, viento del río, el constante zumbido ambiental de una pequeña ciudad en plena actividad. Lo elegí por el ruido. La casa de Nate está a 2 manzanas. Nos vemos casi todos los días. No hablamos de Prometeo, pero tampoco fingimos que no pasó. Hay una diferencia. Algunas noches viene y nos sentamos en el sofá con la televisión encendida, las ventanas abiertas y todos los sonidos del apartamento funcionando a la vez, y simplemente existimos juntos en el ruido, dejándonos envolver, dejándonos demostrar que seguimos aquí. A veces me toca la muñeca, con 2 dedos justo sobre el pulso, para comprobarlo. Lo dejé. Llevo 3 semanas escribiendo este relato.
Primero a mano, luego mecanografiado, luego revisado, y luego revisado de nuevo. Me dije a mí mismo que lo escribía como un registro, algo que contrarrestara las mentiras oficiales. Algo que preservara aquello por lo que Wes, Hill, Lenny y Cory realmente murieron. Y es cierto. Es parte de ello. Pero hay otra parte, y necesito ser sincero al respecto, porque la honestidad es lo único que me queda que el silencio no ha tocado. Todavía oigo la respiración, no constante, no fuerte, sino en los intervalos, la pausa entre canciones, la respiración contenida antes de un estornudo, las 2 de la madrugada. Quietud cuando incluso Kingston se queda en silencio por un instante, la oigo. Una inhalación lenta, una pausa larga. Y en esa pausa, enterrado justo debajo del umbral de la audición consciente, algo que suena al lenguaje, algo que suena a mi nombre. El núcleo de supresión se destruye. El canal debería estar cerrado. Pero no creo que la cosa en el silencio ya necesitara el canal. Creo que aprendió lo suficiente de nosotros, de nuestras palabras, nuestros miedos, las texturas específicas de nuestras voces, para encontrar puertas más pequeñas, silencios más sutiles, la quietud entre los latidos, la pausa antes de hablar, el silencio que se instala en una habitación cuando todos dejan de hablar a la vez y nadie sabe por qué. Has estado sentado en silencio mientras lees esto. Quizás no sea un silencio perfecto, pero casi. Y lo que tiene el silencio, lo que Prometeo me enseñó, lo que no puedo desaprender, es que nunca está vacío. Es solo paciencia. Escucha. ¿Lo oyes? Respirando.